Hechos capítulo 2, leyendo versículos 22 a 41. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Esa es la palabra de Dios que nos anima viendo lo que Él hizo en ese tiempo y con la confianza que Él puede hacer lo mismo en nuestros días también. Vamos a orar por este mensaje. Padre, muchas gracias por la oportunidad de seguir estudiando ese libro de tu palabra inspirada que nos registra la historia de la iglesia primitiva, lo que tú hiciste. Damos gracias por lo que hemos aprendido y te pedimos, Señor, que podamos entender este pasaje, también entender el Evangelio correctamente, para que podamos ser usados por ti para ir y compartir sus buenas nuevas con todos, para que tú nos uses para salvar a mucha gente como hiciste en ese día de Pentecostés. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes ahora por medio de tu palabra y que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Por fin había llegado el cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa de Cristo, de la venida del Espíritu Santo. Él había llegado con poder, descendiendo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés. Ellos empezaron a hablar en lenguas, empezaron a predicar el Evangelio en los idiomas de aquellos que estaban en Jerusalén en esos días. Y la multitud estaba atónita y maravillada. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces, en parte para explicar lo que estaba pasando, y en parte aprovechando la oportunidad, Pedro se levantó y empezó a predicar. Estudiamos la primera parte de su sermón hace 15 días en cuanto a la profecía de Joel que explica lo que estaba sucediendo de la venida del Espíritu Santo. En el resto de su mensaje, Pedro aprovechó la oportunidad y empezó a predicar el Evangelio a la multitud que se había juntado.
Y es muy interesante que en esta parte de su sermón, Pedro no se enfocó en el Espíritu Santo directamente. Pedro no mencionó las lenguas. Pedro no se enfocó en lo milagroso, en lo que había captado la atención y el interés de la multitud. Él simplemente predicó a Cristo, predicó el Evangelio. Eso tiene todo sentido porque hemos aprendido que la obra del Espíritu Santo no es exaltarse a sí mismo, sino glorificar a Cristo. Cristo había dicho al Espíritu en Juan 16, Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Tiene todo sentido que cuando ya desciende el Espíritu Santo y llenan los apóstoles, que la primera cosa que hicieron fue predicar a Cristo. Esa es precisamente la obra del Espíritu Santo. Entonces, en su sermón, Pedro se enfocó en lo importante. Él no estaba animando a la multitud también, buscar los dones. Usted también debería hablar en lenguas. Eso no fue su enfoque para nada. Simplemente predicó a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Después de hacer esto, llamó a la multitud al arrepentimiento y la fe en este Jesucristo. Así que Pedro nos da un ejemplo muy importante. Nos muestra lo que es esencial en la iglesia cristiana. Y lo esencial en la iglesia cristiana no es una experiencia. Pedro aquí no predicó la experiencia de los apóstoles, aunque era una experiencia real y milagrosa, pero no se enfocó en ella. Él predicó el Evangelio, predicó a Cristo. Entonces, en nuestra evangelización, en nuestras iglesias, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que enfocarnos en lo que es más importante. Así como Pablo escribió más adelante en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ustedes saben que eso no está sucediendo en Latinoamérica en nuestros días. En la mayoría de las iglesias, lo que se están predicando es la experiencia del pastor. Muchas historias, mucha experiencia y muy poco de Cristo. Y por eso vemos tantos problemas y la falta de poder en las iglesias cristianas hoy en día. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos enfocamos en ninguna experiencia. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos el Evangelio. Nuestro mensaje en la iglesia, nuestro mensaje cuando hablamos con los incrédulos en cualquier lugar, tiene que ser el Evangelio. Eso es lo que la gente necesita escuchar. Podemos aprender o por lo menos recordar en ese sermón de Pedro lo que es el Evangelio. Y después también cómo explicarlo, cómo predicarlo. Aprendemos aquí que necesitamos primero entender el Evangelio para nosotros, para la salvación, y también entenderlo para poder predicarlo a otros, y después orar que el Espíritu Santo convenza los corazones y salve a su pueblo. Entonces, en primer lugar aquí, en este pasaje, podemos considerar la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y desde el principio vemos la respuesta. Lo que he dicho, el Evangelio es predicar a Cristo. Porque aquí, después de que Pedro responde a la duda de la multitud en cuanto a lo que estaba pasando con las lenguas y los apóstoles y todo eso, después de que cita la profecía de Joel, explica que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Inmediatamente después empieza a hablar de Cristo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Sus primeras palabras, esta parte de su mensaje. Y fíjense, pues es muy impactante. Aquí Pedro tiene la atención de miles. Miles aquí están interesados en lo que él va a decir porque han visto un milagro. Han visto a personas no muy educadas hablando en otros idiomas que nunca habían aprendido. Pedro aquí tiene una audiencia cautiva e interesada. Y la primera cosa que hace no es tomar la ofrenda. Parece chistoso, pero es lo que vemos en las iglesias hoy en día. Tengo una multitud, pues, vamos a pasar la voz para la ofrenda. Tampoco Pedro empezó a hablar de la importancia de hablar en lenguas, ni empezó a hablar del Espíritu Santo. No, la primera cosa que hizo, después de haber sido bautizado y lleno con el Espíritu Santo, era predicar
a Cristo. Que otra vez tiene mucho sentido porque es lo que el Espíritu Santo hace. Él testifica de Cristo. El Espíritu no se enfoca en sí mismo. La prueba de la presencia del Espíritu Santo en una iglesia es si tal iglesia exalta a Cristo, no si esa iglesia habla en lenguas o tiene las otras señales. También tiene sentido que empiece a predicar a Cristo por cómo había terminado la primera parte de su sermón, la sección anterior en el versículo 21. Citando de Joel, Pedro dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esto Pedro quería enfocarse. En cierto sentido, Pedro quería quitar el enfoque de la multitud de las lenguas, de lo milagroso que habían visto, y poner su enfoque en Cristo. Por eso dijo, varones israelitas, oíd esas palabras. Pongan atención a lo que voy a decir, porque eso es lo importante. En esto necesitan enfocarse. Es lo que necesitan entender. No tanto las lenguas, no tanto esos milagros, sino quién es Cristo. Entonces, empezó en el versículo 22 a hablar así. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, vosotros mismos sabéis. La primera cosa que hizo Pedro, predicando a Cristo, era hablar de la humanidad de Cristo. Jesús es su nombre humano, pero también habla de él como Nazareno, se refiere en dónde vivía con su familia. Y dice que era un varón aprobado por Dios. Entonces, el Evangelio empieza con lo primero, con la encarnación de Cristo y su vida humana aquí en la tierra. Es la primera parte que vemos del Evangelio predicado aquí. Y Pedro habla un poquito más de lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. Dice que era un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí, varón aprobado se puede traducir como varón acreditado por Dios. Es decir, Dios mostró que había mandado a Cristo por medio de los milagros que él hizo. Él hizo esas maravillas, prodigios y señales para probar quién era, para probar que había venido en el nombre de Dios, que había venido con la autoridad de Dios, que en verdad era el Mesías que estaban esperando. Y Pedro dice, ustedes mismos lo saben, ustedes mismos vieron lo que Cristo hizo cuando estaba aquí en la tierra, no lo pueden negar. Y qué fuerte, qué interesante que esos judíos habían visto los milagros de Jesús, los prodigios, las señales, pero no fueron suficientes para salvarles. Lo que una persona necesita para ser salva no es un milagro. Si Dios sanara a mi hermano, entonces yo creería en él. Porque vemos aquí que personas, aún viendo con sus propios ojos los milagros de Dios, de todos modos no creyeron. La única cosa que cambió aquí en este mensaje es que el Espíritu Santo entró en sus corazones para convencerles y transformarles en la salvación. Entonces Pedro empieza predicando a Cristo, hablando de su humanidad, su encarnación y su vida. La siguiente parte del Evangelio que Pedro predicó es la muerte de Cristo, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cristo vivió, pero también fue crucificado, pagando el precio por nuestros pecados. Y Pedro aquí enfatiza el decreto eterno de Dios en la crucifixión. Porque entienden, la crucifixión fue un tropiezo para los judíos. El hecho de que el hombre, afirmando ser su Mesías, fue crucificado, ellos no podían creer eso. Y por eso Pedro enfatiza aquí que todo fue parte del plan de Dios. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta es la predestinación. La doctrina bíblica que Dios ha decretado todo lo que va a suceder desde antes de la creación. Dios sabe todo lo que va a suceder porque Dios ha decretado
todo lo que va a suceder. También aquí vemos no solamente un ejemplo perfecto de la predestinación de Dios, sino también un ejemplo perfecto de la responsabilidad humana. Dios había planeado esto desde el principio, pero Pedro dijo a los judíos, ustedes le prendieron, ustedes le mataron con manos de inicuos crucificándole. Dios lo planeó, pero fue el pecado de los judíos y los romanos, y ellos eran culpables por su pecado. Así que aprendemos que Dios predestina todo, pero el hombre es responsable por sus propias acciones. También aprendemos aquí que Dios usa aún el pecado para cumplir su decreto y perfecta voluntad, sin ser en ninguna manera el autor del pecado. La siguiente parte del evangelio que Pedro predicó era la resurrección de Cristo, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si Dios levantó a Cristo, no era posible que fuera retenido por la muerte, porque es Dios mismo. Pero Pedro no solamente declara la verdad de la resurrección, sino que la prueba usando un pasaje del Antiguo Testamento. Cita el Salmo 16. Y dice que las palabras de David en ese salmo, que Dios no dejara su alma en el Hades, en la tumba, que no permitiera que viera la corrupción, pero dice, esas palabras no pueden referirse, al final de cuentas, a David, porque David murió y fue sepultado, y los judíos de ese tiempo podían visitar su tumba. Versículo 29. Entonces, Pedro explica que David estaba profetizando de Cristo. Ven versículos 30 y 32. Pero siendo profeta, David siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Este Jesús ha sido resucitado, los apóstoles fueron los testigos. La siguiente cosa que Pedro incluye en su mensaje evangelístico es una cosa que casi nunca mencionamos, aunque nosotros apenas estamos aprendiendo mucho más de esta parte, la ascensión de Cristo, la ascensión y exaltación de Cristo. Vemos esto en versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, esa es la ascensión, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Entonces ya hemos visto recientemente en esos meses la importancia, la gran importancia de la ascensión de Cristo. Aquí se destaca más. Recuerden que la ascensión de Cristo no se refiere simplemente a que Él ahora está más arriba. La ascensión de Cristo es su exaltación. Ahora está a la diestra del Padre, reinando sobre todo. Y Pedro también cita un salmo aquí para probar esta verdad. Cita el Salmo 110 en versículos 34 y 35. En ese salmo también dice, David profetizó de Cristo. Era el Señor, Dios mismo, diciendo a su Señor, siéntate a mi diestra. Dios el Padre, hablando con Dios el Hijo, y esto vemos cumplido en la ascensión, en la exaltación. Pero dice que debido a su posesión ahora a la diestra del Padre, versículo 33 dice que Cristo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Ya que Cristo ascendió, podía mandar al Espíritu Santo. Le derramó sobre su pueblo. Y esto, pero dice, explica lo que pasó en la primera parte del capítulo. Cristo ascendió y por eso después mandó a su Espíritu. La última cosa que Pedro hace en esta parte de su sermón es mostrar a la multitud la aplicación. Les muestra su necesidad de ahora creer en este Cristo. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. La implicación siendo, si Dios ha hecho a este hombre Señor y Cristo, entonces ellos deberían responder a Él en arrepentimiento y fe, que es lo que pasó, lo que vamos a ver más adelante. Dice que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Obviamente, en un sentido, Jesús siempre ha sido Señor, porque Señor es un sinónimo por Dios. Cristo es Dios mismo. Pero aquí se refiere específicamente a la prueba de esta verdad vista en la resurrección y la ascensión. Eso vemos también en Filipenses 2. Si quieren leer conmigo, en Filipenses 2, versículos 9 a 11, vemos esta misma idea en este pasaje. No es que Cristo de repente se convirtió en Señor y Dios, siempre ha sido así. Aquí vemos la prueba ante todos de esta verdad. Filipenses 2, 9, 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la misma idea. Entonces, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, siempre ha sido Señor. Era Cristo cuando vino como Mesías para salvar a su pueblo. Pero ahora, después de su vida, su muerte y especialmente su resurrección, ascensión, eso ya ha sido probado para todos. Nadie puede decir que no entiende que cómo es posible que Cristo sea el Señor y Cristo. Ahora, muy claro para todos. Entonces vemos de manera muy clara en este sermón de Pedro lo que es el Evangelio. El Evangelio es la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 15. Si el Evangelio que había predicado a ellos fue que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y toda esa salvación fue planeada, predestinada desde antes de la fundación del mundo para glorificar a Dios y salvar a su pueblo. Ahora, sabiendo lo que es el Evangelio, ¿cómo es que cada persona debería responder a él? ¿Cómo queremos que la gente responda cuando predicamos el Evangelio? En versículos 37 a 40 vemos cómo responder al Evangelio. Primero vemos que la respuesta esperada, lo que oramos que suceda, cuando el Evangelio es predicado, es la convicción de pecado, la convicción del Espíritu Santo. Ven versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón, dice. Otras traducciones dicen que fueran conmovidos profundamente. También es lo que sucedió, pero no se refiere a conmovidos simplemente de manera emocional, que puede ser lo que pensamos en esta palabra. Me gusta mucho la frase que se usa aquí en la Reina Valera, porque compungirse es muy preciso. Es como si sus corazones fueran punzados por el Espíritu Santo. Eso tiene mucho sentido, recordando que la palabra de Dios es una espada. El Espíritu Santo usa su palabra como espada cuando el Evangelio es predicado para convencer al hombre de su pecado y llevarle a arrepentimiento y fe. Es el enfoque que debemos tener mientras consideramos la obra del Espíritu Santo en este capítulo. ¿Sabes? Lo que dije la vez pasada es muy importante, que muchas personas leen este capítulo como una prueba de los supuestos dones que ven en sus iglesias hoy en día y pierden completamente el propósito del autor originalmente. El hecho de que el Espíritu Santo dio a los apóstoles en el día de Pentecostés la capacidad de hablar en lenguas no era el enfoque. Era nada más un medio para llegar a este momento y convencer a 3,000 personas de sus pecados y salvarles para siempre. Entonces, si una persona lee Hechos 2 y se queda nada más con hablar en lenguas, ha perdido completamente el propósito. El Espíritu Santo dio ese don para captar la atención de la multitud, para que Pedro pudiera predicar y 3,000 pudieran ser salvos.
Entonces, que no nos confundamos en cuanto a qué es el enfoque o el énfasis del Espíritu Santo. Él vino para glorificar a Cristo y convencer al mundo de pecado. Pero fíjense también en cómo predicó Pedro. Obviamente, siendo usado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo predicó Pedro para causar, para provocar una reacción así? Vean que Pedro no predicó de manera general, sino que fue muy directo en aplicar el mensaje a su audiencia. Otra vez, ven conmigo, versículo 22. Varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estamos siendo muy directo. Siglo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole. Pero dice, ustedes lo hicieron. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Y versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicó a ellos específica, directamente, hablándoles de sus pecados y de su responsabilidad de creer en este Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo usó. Con este tipo de predicación, el Espíritu Santo hizo su llamamiento eficaz y vemos la reacción de la multitud en versículo 37. Dijeron a Pedro los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos reconocieron su pecado. Ellos reconocieron su necesidad de este Cristo que habían crucificado. Entonces clamaron a Pedro y a los otros apóstoles diciendo, ¿qué haremos? Hemos pecado, ya nos damos cuenta, hemos rechazado a nuestro Mesías. ¿Todavía hay esperanza para nosotros? Pero les dice que sí. Versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Pedro responde hablando de 4 cosas que son en su orden bíblico: el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el recibir el Espíritu Santo y el bautismo. El arrepentimiento es un cambio completo de la persona, es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección en la vida. Es el primer paso a la nueva vida. En la Biblia, el arrepentimiento siempre está relacionado con la fe, con creer en Jesús. Aquí Pedro no lo dice explícitamente, pero el arrepentimiento y la fe siempre van de la mano. De hecho, en el versículo 44 leemos de aquellos que habían creído. Entonces, ellos se arrepintieron y creyeron en Cristo. Ese tipo de arrepentimiento lleva al perdón de los pecados y el recibir el don del Espíritu Santo. Y entiende, no se confunda aquí, porque cuando habla del don del Espíritu Santo, no se refiere a los dones que Él da, sino se refiere a Él mismo. En la salvación recibimos el don que es el Espíritu Santo. Él es derramado sobre cada nuevo creyente para morar en su corazón como la garantía de su salvación. Y la última cosa que sucede es el bautismo. Aquí puede parecer que Pedro dice que uno debe ser bautizado para poder recibir el perdón de los pecados. Pero sabemos que eso no es lo que él quiere decir, porque eso contradice todo el resto de la Biblia. Entonces, no es lo que está diciendo. Es más correcto, conforme a la misma gramática y también conforme al resto de la Biblia, entender las palabras de Pedro como diciendo que deben ser bautizados debido a o sobre la base de el perdón de sus pecados. El bautismo nos salva, la salvación no es por obras, pero el bautismo está tan estrechamente vinculado con la salvación en la Biblia que a veces puede parecer como que fuera parte de la salvación misma. El bautismo en agua simboliza el bautismo del Espíritu Santo. Por eso nosotros no creemos que la inmersión sea el único modo posible.
De hecho, la inmersión no simboliza bien el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es derramado sobre nosotros, no somos sumergidos en Él. Y no hay duda de que una de las cosas más importantes que simboliza el bautismo en agua es el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso la Iglesia Reformada usa normalmente la fusión o la aspersión en sus bautizos. Y después de decir a la multitud que debería arrepentirse para recibir perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La pregunta aquí es, pues, ¿cuál promesa? Lo que tiene más sentido es el contexto inmediato. La promesa del perdón de los pecados y el recibir el Espíritu Santo. Es el contexto aquí. Pero dice, ustedes también pueden recibir el Espíritu Santo. No solamente los apóstoles en ese momento iban a tener el Espíritu Santo, sino dice, cualquiera que se arrepentiera y recibiera el perdón de los pecados, también recibiría la promesa del Espíritu Santo. Pero no solamente ellos, y también sus hijos, si se arrepentieran, recibieran el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Y no solamente ellos, sino también dice los que estaban lejos, que es una referencia a los gentiles, como este libro enfatiza. Los gentiles también recibirían el perdón de sus pecados y el bautismo del Espíritu Santo si se arrepintieran de sus pecados. Entonces, entiendan que aquí Pedro no está enseñando nada en cuanto al pacto de Dios con los judíos, diciendo que el pacto también para los hijos y por eso deben ser bautizados. Eso no se encuentra en el contexto. El contexto es muy claro. La promesa de recibir el Espíritu Santo es para cada uno que se arrepienta y reciba el perdón de sus pecados, ya sean ellos, esos judíos en ese momento, o sus hijos, o los gentiles. Y si no ignoramos el contexto, sino terminamos el versículo, dice al final de este versículo, que la promesa es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? La promesa es para ustedes, para sus hijos, para los gentiles. La promesa es para todo aquel que el Señor llama para la salvación. Entonces, eso no es una promesa que cada hijo de un cristiano va a ser salvo y por eso debe ser bautizado. Es una promesa para cada uno que Dios llame para salvación. No tiene sentido decir que esos judíos podían arrepentirse y creer y recibir el Espíritu Santo y así automáticamente también sus hijos iban a recibir la misma promesa. Esto ignora el contexto de lo que Pedro dice. Y el otro problema con usar este pasaje para probar el bautismo de infantes es que todas las personas ignoran el resto del versículo. Ellos siempre dicen, porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos, y termina allí el versículo, para allí no termina el versículo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Pero nadie dice que debemos bautizar a todos que están lejos, porque también la promesa es para ellos. Eso tampoco los hijos. Entonces, en toda la Biblia, aquí en toda la Biblia, la salvación es personal. La persona que se arrepiente y cree, recibe la promesa del perdón y del Espíritu Santo, ya sea gentil o judío, adulto o niño. Lo que Pedro quiere enfatizar aquí en este versículo es la gran misericordia de Dios, la salvación que es para todo aquel que cree, todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente, recibirá el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, aunque no creo que ese versículo se pueda usar en su contexto para probar la necesidad o validez del bautismo de los niños, sin ninguna duda vemos aquí una gran promesa para los hijos. Porque si ellos se arrepienten y creen en Cristo, serán perdonados y recibirán el Espíritu Santo. Y cuando ellos crecen en hogares en donde la palabra es enseñada, cuando los hijos crecen en hogares en donde son catequizados, cuando los hijos crecen en una iglesia que predica el Evangelio, normalmente Dios en su soberanía salva a esos niños. Es nuestra confianza. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo no fue derramado solamente sobre los 12, ni solamente sobre los judíos, sino que el Espíritu Santo es el don de Dios para todos, para personas de cualquier país, para los hijos aún se arrepienten y creen.
y después serán bautizados. Versículo 40 dice que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Porque si eran los judíos, ellos habían visto la vida de Cristo, sus milagros, y de todos modos le mataron. Pero les dice, no continúen así, arrepiéntanse y creen en Cristo. Y gracias a Dios, Él obró y 3,000 fueron salvos. Y la última cosa que vemos aquí, los resultados del Evangelio. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primero, no es tanto el énfasis aquí, pero para que lo tengamos en mente, no todos los que escucharon el mensaje de Pedro fueron salvos. Dice en versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, ellos tienen que recibir lo que Pedro dijo, arrepentirse y creer en Cristo. Lo mismo hoy en día también, porque muchas personas vienen a la iglesia, muchas personas escuchan el Evangelio, a veces preguntan lo que debían hacer para ser salvos, pero no quieren hacerlo. Esas personas en Hechos tenían que obedecer lo que Pedro dijo, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y después ser bautizados. Y Dios sigue requiriendo lo mismo hoy en día. Vemos tres cosas que fueron los resultados de los que respondieron correctamente al mensaje de Pedro. En primer lugar, obedecieron, recibieron su palabra, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo. Después fueron bautizados, después fueron añadidos a la iglesia. Esas tres cosas. Muy rápido como aparte. Cuando leemos aquí que fueron añadidos a la iglesia aquel día, ¿verdad? Versículo 41. El mismo día que Pedro predicó ese mensaje, en el mismo día fueron bautizados, en el mismo día agregados a la iglesia. Entonces, 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. De manera práctica, no es muy probable que fueran bautizados por inmersión. Casi imposible. De hecho, ellos ni hubieran pensado en la inmersión, porque ellos hubieran pensado, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. ¿Qué necesitamos? Pues ser derramado con agua en el bautismo. Lo más probable es que fueran bautizados de ese modo. Es importante ver que todos fueron bautizados y añadidos a la iglesia. No había ninguna persona dentro de esos 3,000 que dijo, sí, acepto a Cristo, pero no quiero ser bautizado. No había ninguna persona entre los 3,000 que dijo, sí, bautízame, pero no esperes verme después. Yo voy a estar orando a Dios desde mi casa. No tengo que congregarme. No tiene sentido una persona que dice que ha sido salva, pero no le importa ser bautizada o añadida a la iglesia. Tal persona no existe bíblicamente. Hoy en día muchísimos, pero o no son salvos o no entienden la importancia de la iglesia local. Entonces, hermanos, entienden, ese es el patrón bíblico. Creer, ser bautizado, ser añadido a la iglesia. Si tú no has sido bautizado, ¿por qué no? Si has sido bautizado, pero no has sido añadido a la iglesia, si no te has comprometido por la membresía de la iglesia, ¿por qué no? Ese es el patrón bíblico y no tiene sentido ningún otro. Entonces, que apliquemos este pasaje a nuestras vidas. Primero, entendiendo el Evangelio. Primero para nosotros. Primero para nuestra salvación. Y después que entendamos el Evangelio para poder predicarlo, para predicar correctamente el Evangelio de Jesucristo. Y después oremos que la gente responda como los 3,000 en este pasaje. Hermanos, seguimos orando por el avivamiento, que es lo que vemos aquí. Cuando hay más salvación, más bautismos, más membresía en la iglesia local que normal. Y que entendamos que la prueba del Espíritu Santo en una iglesia local no es hablar en lenguas, ni nada así en cuanto a las señales milagrosas, sino es el lugar en donde Cristo es predicado y glorificado y honrado. ¿Tú quieres ver un milagro del Espíritu Santo? Ora por la salvación. Es el milagro más increíble de todos. Que entendamos el Evangelio por este sermón de Pedro y después que lo vivamos y que lo prediquemos a todos, pidiendo al Espíritu Santo que haga su obra la salvación en los incrédulos.
Vamos a orar. Muchas gracias te damos, nuestro Dios, por este ejemplo de cómo predicar a Cristo. Damos gracias por el Evangelio que podemos ver aquí en el Sermón de Pedro. Te pedimos, Señor, que podamos entender bien el Evangelio, primero para salvación y después para poder predicarlo a otros. Y te pedimos, Señor, que nos uses. Nos parece imposible ver 3,000 personas salvas en un solo mensaje, en un mismo día. Pero no hay nada difícil para ti. Y Señor, anhelamos ver tu obra milagrosa de esta manera en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. No hay ninguna razón, Señor, por la cual no lo puedes hacer otra vez. Salva a tu pueblo, te pedimos. Ayúdanos a poder compartir el Evangelio con tantas personas que vengan a ti, que vengan a la iglesia para glorificar tu nombre y ser salvos para siempre. Danos ese deseo de seguir este ejemplo de la iglesia primitiva, ese patrón que Pedro nos da aquí de creer, ser salvo, después ser bautizado y añadido a la iglesia. Danos una iglesia así, Señor, con personas comprometidas a ti y a tu palabra. Ayúdanos a seguir creciendo en ti y madurando nuestra fe. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.